necesarias para salir de la crisis es recordar que debemos dotarnos de ideología, rearmar nuestra ideología, porque previamente ya la tenemos, lógicamente. Comisiones Obreras somos un sindicato de izquierdas y sociopolítico. Pues nada mejor para ello que recordar algunos aspectos del orden sociopolítico por el que estamos en crisis y por el que las mujeres estamos más afectadas por la crisis. Es decir, porque siempre estamos en lo peor de lo peor. De forma que mi presentación la he titulado Feminismo y laicismo, ideología para salir de la crisis. La he basado en 3 artículos de 3 pensadoras, cada una en una disciplina distinta. Una de ellas es de Cristina Carrasco Bengoa, es economista de la Universidad de Barcelona, un artículo que escribió tomando prestado el lema del 15M, que no es porque les tenga especial afecto a la gente del 15M, pero en este caso del lema se puede tirar del carrete para desmadejar el hilo. No es una crisis, es el sistema. El siguiente artículo se titula Los derechos humanos de las mujeres, escrito por Lucía Melgar Palacios, coordinadora de la revista Con la A, asociada a laicismo.org, la web feminista del laicismo. Os aconsejo echar un vistazo a esta web, es muy interesante. Y el último artículo se lo tomo prestado a Rosa Cobo de Díaz, socióloga, trabaja en la Universidad de La Coruña, una de mis maestras, y no solo mía, sino de muchas de las mujeres que estamos por aquí. Su artículo es Las mujeres en el fundamentalismo cristiano. Bueno, vamos a ver qué significa la crisis en realidad, porque la crisis nos la están vendiendo desde el punto de vista financiero, sin embargo va mucho más allá. Entonces vamos a ver en qué consiste eso. Los análisis sesgados de los que nos dotan los medios de comunicación, sesgados, interesados, manipulados, que responden a los fines de empresas con ánimo de lucro, que son los medios de comunicación, no lo olvidemos, se centran solo en los problemas financieros, en la deuda soberana, en el déficit, en la viabilidad del euro. Pero la situación en realidad, el problema de la crisis, responde a una estructura profunda del sistema capitalista patriarcal, y es más, diría heteropatriarcal. El único objetivo es la redistribución salvaje de las rentas, de la riqueza, de los tiempos y de los trabajos. Ese es el único objetivo de este sistema en el que vivimos. Se trata de un atentado brutal contra las condiciones de vida de las personas, de todas las personas, hombres y mujeres. Y se trata de una crisis de reproducción social, eso es lo que no nos cuentan. Estemos atentas y atentos a ello. El funcionamiento socioeconómico, sabemos que depende de 4 ámbitos que están absolutamente interrelacionados, interconectados. En el primer nivel, el nivel básico de este sistema del funcionamiento socioeconómico, se encuentra la naturaleza, una obviedad, ¿no? Es el nicho ecológico que sustenta todas las demás economías. Es decir, utilizamos los recursos energéticos y materiales y devolvemos residuos, que a veces son reciclables y a veces no, pero devolvemos residuos. Y el segundo nivel es el espacio del cuidado, es el que mejor, en el que mejor sentimos nosotras, porque es en el que nos movemos siempre. Especialmente a las mujeres nos preocupa el bienestar material y sentimental y emocional de nuestros seres familiares, dependientes y queridos, y no solamente dependientes, también nuestras parejas, en fin. Bueno, el espacio del cuidado es el centro de creación y de recreación de la vida. El objetivo de este espacio es la reproducción de la población y el cuidado de las personas durante todo el ciclo vital, desde que nacemos hasta que nos morimos. Y en este nivel se reproduce, esto es un concepto muy marxista pero totalmente vigente, en este nivel se reproduce la fuerza del trabajo necesaria para la producción de mercado. Que la producción de mercado, la mal llamada economía real, se convierte en el tercer nivel del funcionamiento socioeconómico en el que estamos. Preferimos llamarla economía de mercado porque lo otro también funcionan como sistemas económicos, por lo tanto no es que sea más real que los demás. En este nivel, la producción o la destrucción de bienes y servicios es el centro. Y todo se produce con trabajo realizado bajo condiciones mercantilistas y mercantiles capitalistas. Ojo al dato, porque luego vamos a ver en qué consiste eso. La interdependencia con el nivel 2 es muy alta, evidentemente. Si en el sistema de cuidados, en el segundo nivel, se reproducen las personas, se producen y reproducen las personas, lo hacen para, o por, o al final para acabar en el mercado, en la economía del mercado, ¿no? De forma que la economía de mercado requiere de la fuerza del trabajo reproducida en el espacio del cuidado, y la economía del cuidado necesita del salario para adquirir los bienes de consumo necesarios para la subsistencia de las personas.
Por fin, en el cuarto nivel nos encontramos un invento malévolo y perverso, que es la economía, la nube financiera, que no produce nada, absolutamente nada. Ahí no se producen personas, no se producen servicios, no se producen bienes. Es un invento capitalista que sirve exclusivamente para especular. Consiste en que este sistema financiero concede créditos a los sectores públicos y privados, pero si se hace sin control, de modo desregulado, como ha pasado y como está pasando, es por fin cuando se llega a la crisis. El sistema financiero colapsa. Y esto afecta profundamente a todos los demás ámbitos, por supuesto al natural, al ámbito del cuidado de las personas y a la economía del mercado. ¿Cómo afecta este cuarto nivel al segundo y al tercero? Pues en el nivel de cuidado de las personas, por ejemplo, esto no es más que un ejemplo, afecta de muchas más maneras. Este es un caso particular, un ejemplo. La deuda hipotecaria que han contraído muchísimas familias nos lleva o lleva a las familias a las situaciones de pobreza, a las situaciones de exclusión. A ver ese móvil del Fondo Sur, por favor. Gracias. Es el botón rojo. Bueno, ¿cómo se ha afectado el nivel de economía de mercado? Pues sabemos que hay sufrimos unos altísimos niveles de desempleo. La repercusión directa a las condiciones de vida de las personas si nos quedamos sin empleo. En fin, como veis, es todo un círculo que a veces debería ser virtuoso, pero es vicioso, ¿no? ¿Cómo romperlo? Bueno, en fin, las conclusiones es que existen profundas tensiones propias de la estructura y objetivos del sistema económico en el que vivimos, obviamente. Por eso esto es una crisis del sistema, es el sistema lo que está en crisis, no es la economía financiera. Vivimos en un sistema que es incapaz de asegurar la vida decente o el buen vivir, como dicen nuestras compañeras de Latinoamérica. El sistema capitalista es totalmente dependiente de la economía del cuidado y de los recursos naturales, y sin embargo los destruye. En fin, es de locos, si lo pensamos es de locos. El principal éxito del sistema capitalista heteropatriarcal es haber desplazado el interés por la vida de las personas al interés por el capital. Así que nuestro desafío es recuperar la centralidad de la vida. Eso es lo más importante, y no las finanzas. Y este sindicato lo tenemos aquí. Que no se nos olvide cuando negociamos, cuando afiliamos a las personas, cuando hacemos campañas electorales o de acción sindical. No se nos puede olvidar esto. Esto forma parte de nuestro ADN. Pero vamos a ver cómo afecta todo esto a las mujeres, claro. A todos nos afecta muy malamente. ¿Y a las mujeres de qué manera, no? Específicamente. Como hemos visto, la crisis supone, más allá de lo financiero, supone una reprivatización de la reproducción social, porque siempre pensamos y siempre decimos que la reproducción social se produce en el ámbito privado. Bueno, pues esto es una reprivatización, ya nos van a privatizar a las personas. Se trata, evidentemente, este círculo vicioso en el que vivimos, se trata, como han apuntado también otras ponentes antes que yo, de la drástica reducción del gasto público en servicios de cuidados sanitarios, de forma que los cuidados regresan a su lugar natural, que es el hogar. ¿Y quién se encarga del hogar? La consecuencia es que el aumento de la carga de trabajo para las mujeres es abrumadora. Y de verdad que Superwoman no existe, ni debe existir. Sí existe porque hay muchas mujeres Superwoman, pero no debe existir, debe ser una de las reivindicaciones de nuestro sindicato. Se acabará la Superwoman, ya está bien. Con la crisis además aumenta el paro. Sin comentarios, ¿no? Bueno, los trabajos o producciones que se habían mercantilizado regresan de nuevo al hogar natural, es decir, todos aquellos trabajos destinados a la dependencia y que eran trabajos remunerados ya no tienen fondos económicos de los que sustentarse, por lo tanto regresan al hogar. Otra vez, mayor trabajo, mayor carga de trabajo para las mujeres. Porque, como hemos visto en el vídeo, tendremos nuestros empleitos con un dinerito escaso para nuestros gastos y mucha asiduidad, eso sí. Otra de las consecuencias, disminuyen o se cortan por completo los ingresos de las parejas. ¿Esto qué significa? Que muchas parejas se ven condenadas a convivir a pesar de que ya no desean convivir juntas. ¿Y eso qué significa? Que aumenta la violencia contra las mujeres. O sea, no solamente se nos castiga ya en el mercado laboral, es que además corremos riesgo de nuestra salud física y psicofísica. Y otra de las consecuencias, hay un retroceso político e ideológico, es el colofón de lo que os estoy contando, brutal, brutal. El capitalismo heteropatriarcal, religioso, ojo, que siempre están en la alianza profunda, capitalismo, religión monoteísta, y en nuestro país, como deciros, católica, apostólica y romana,
En fin, esto es así. Nos contraataca a la sociedad para controlarnos a través del cuerpo de las mujeres. Claro, claro. De nuestros derechos sexuales, de nuestros derechos reproductivos, de nuestra libertad. Nos cortan la capacidad de decidir, eso es la libertad. Y así controlan al conjunto de la sociedad. Otra de las consecuencias de esto es el aumento de la violencia contra las mujeres. Así que fundamentalmente la crisis, que como vemos no es financiera como nos lo están vendiendo, sino mucho más gorda la cosa, es un retroceso político y ideológico, y tenemos un montón de pruebas de ello, ¿no? Por ejemplo, la prohibición total o parcial del aborto es una de esas consecuencias. Las restricciones crecientes a la interrupción legal del embarazo es una cosa de esas, y no van a parar ahí, después irán a por el divorcio y por supuesto los matrimonios del mismo sexo y en fin, todo lo que suponga las libertades de las personas, pero a través de las mujeres en especial, ¿no? La consecuencia es que están volviendo medidas antidemocráticas, que están atentando contra los derechos humanos de las mujeres, o sencillamente los derechos de las mujeres, porque no hay derechos humanos sin mujeres, ¿no? Esto implica una imposición de la maternidad. ¿Y esto qué implica una imposición de la maternidad? Si a mí se me limita mi libertad de decisión de si quiero o no ser madre, se me está imponiendo la maternidad. Eso significa que se me impone el embarazo forzoso, que es un tipo de esclavitud sexual. No lo perdamos de vista, que es lo que tenemos encima. Es la gran amenaza. Además, sufrimos las imposiciones de los líderes políticos y religiosos. Eso que decía Pilar de y luego nos cagamos en Raúl Varela. Pues sí, hasta el final. Porque la prohibición total o parcial del aborto lo asumen como una cruzada. Claro, ¿cómo lo van a hacer si no? Si son líderes religiosos, ¿no? Que está impulsada por el Vaticano. El control del cuerpo de las mujeres es un castigo porque las mujeres se están atreviendo a tener sexo, y a tener relaciones sexuales sin ánimo precisamente de reproducir, o no en todos los casos. Entonces ya no hablemos de qué significa la libertad sexual de las mujeres en relación con el placer de las mujeres. Es el colmo de los recortes, ¿no? Así que la crisis la sufrimos todo el mundo, pero las mujeres, a nosotras, se nos impide el derecho mismo a la autonomía y a la vida digna. Y ojo, el feminismo, el práctico, el real, el día a día, el que hacemos en este sindicato, porque este sindicato es un sindicato de clase y también de género, y cada día lo demostramos más. Bueno, no será práctico ni viable nuestro feminismo, y compartimos todas y todos los que estamos en esta sala, ojo, o se es de izquierdas y feminista o no se es de izquierdas, esto es una cosa muy clara. Bueno, si no buscamos tumbar las reformas legales regresivas como esta del aborto, desde luego el feminismo no será práctico, pero también tenemos que tumbar la reforma laboral, porque ¿cómo está el catálogo de permisos en la reforma laboral? De permisos de corresponsabilidad y de impulso de igualdad real entre hombres y mujeres. Creo que todos y todas le hemos echado un vistazo a cómo está la reforma laboral, cómo nos ha venido este año, bueno, el pasado, la reforma laboral.